¿por dónde empezar? ¿Tienes claro qué Atenea es para ti, que quieres participar en el proyecto? Bien, ¿cómo empiezas? Pues si tu idea no está muy desarrollada, que suele ser el caso en el inicio, la propuesta es que empieces a pensar en profundidad sobre ella. ¿Qué te mueve para querer poner en práctica esa idea, por querer desarrollar esa idea emprendedora? ¿Qué es lo que visualizas? ¿Qué es el porqué de querer poner en marcha eso, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo te proyectas? ¿Qué sí, qué no? Eh, ¿Qué, digamos, eh, qué tienes en mente? Escríbelo, haz una maqueta en 3D, dibújalo. Todo lo que puedas plasmar y expresar te va a ayudar a entender, a seleccionar por dónde tirar y a plasmar y a poder luego expresar lo que quieres a otras personas que te puedan acompañar. Entonces, suele ser muy útil al expresarlo, vamos ordenándonos también por dentro. Entonces suele ser útil o utilizar también el dibujo o cualquier objetos que tengas en casa y hacer una especie de maqueta en 3D. ¿Qué me imagino? Y plasmar tu idea de la manera que sea, ¿vale? Y si no, siempre también lo puedes hacer por escrito. La clave de esto es sacar y expresar todo lo que tienes dentro para ordenar y generar nuevas reflexiones. A veces cuando pensamos se nos quedan un poco las cosas aquí, pero cuando escribimos, plasmamos y ordenamos, lo materializamos, surgen nuevas reflexiones y nuevas inspiraciones. Y esto te hará avanzar con el proyecto. Entonces, esto es una parte. También te puede ayudar mucho a hablar con personas de tu entorno, decir, bueno, pues tengo esta idea y la voy a poner en marcha. Ojo, no pidas demasiadas opiniones porque a veces el input externo también nos puede desviar, pero sí puedes, es interesante el compartir ciertas ideas con tus círculos de confianza, en tus círculos de confianza, de manera que puedas tener una interacción que te haga también reflexionar y te active argumentos o te active nuevas ideas o te ayude a ordenar. Y de aquí en adelante, una vez que lo tengas plasmado, puedes obtener el acompañamiento de las mentorizaciones de las personas que os puedan acompañar en la comunidad.